partir. Ya, muy buenos días, chicos y señoritas. Vamos a partir con la clase de hoy. Entonces, recapitulando un poquito, lo que vimos en la clase anterior fue la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Recapitulando más atrás aún, vamos a ver cuáles son, o vimos, mejor dicho, ahora vamos a ver nuevamente cuáles son las tres métodos de cálculo, ¿ya?, que nos permiten definir el comportamiento de un fluido, ¿ya? Y nosotros partimos viendo a través de, bueno, finalmente estas tres ecuaciones, ¿cierto? Estos tres métodos provienen del teorema de transporte de Reynolds, ¿ya? Entonces tenemos por un lado, lo primero que vimos nosotros fue la conservación de la masa, ¿cierto? La conservación de la cantidad de movimiento. Y la conservación de la cantidad de movimiento viene del análisis del transporte de Reynolds, ¿cierto?, para un volumen de control fijo. Y con eso nosotros pudimos determinar la conservación, ¿cierto?, o principio de continuidad, que se llama, que es lo mismo, lo vamos a llamar continuidad, lo que, lo que permite determinar una relación considerando que el caudal es constante. En estricto rigor, esta ecuación lo que deriva es el gasto másico, ¿cierto?, que es Q sub m, donde el gasto másico, en este caso, es la masa por el caudal, ¿cierto? Tiene unidad, en este caso, de kilogramos por metro cubo partido por segundo. Pero, lógicamente, nosotros, como la masa se mantiene constante, simplemente podemos definir que el caudal es constante. Y el caudal es, en este caso, la cantidad o el volumen de agua que pasa por este volumen de control en un tiempo definido, ¿ya? Obviamente son unidades de metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Es volumen por unidad de tiempo, ¿ya? La ecuación que se puede derivar también de el caudal, puede ser como volumen por unidad de tiempo o puede ser como velocidad por área, ¿ya? ¿Cierto? Es lo mismo. La segunda ecuación que podemos derivar también de comparar el teorema de Reynolds e igualarlo a la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Donde el cambio de energía de un sistema es igual a digamos, al transporte de calor, ¿cierto?, hacia el exterior o del exterior hacia el sistema, menos el trabajo que el sistema puede realizar hacia el exterior o que el exterior realiza hacia el sistema. Ese signo menos hay que tener mucho cuidado con él porque es un marco referencial nomás, o sea, todo depende, hay bibliografías que le va a salir con un más y otros con un menos, ¿ya? Lógicamente va a ser dependiendo de si el trabajo se realiza hacia el interior o si se realiza hacia el exterior, ¿ya? Lógicamente el sistema va a perder energía si realiza un trabajo hacia el exterior. Por lo tanto, ahí es donde está el menos. Menos trabajo hacia el exterior, y si es hacia el interior, es menos, menos, más, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, el segundo, la segunda ecuación que podemos derivar nosotros de esta parte de la asignatura es la conservación de la energía, ¿ya? Y la conservación de la energía tiene que ver que la energía presente en el fluido, que es la energía potencial, más la energía de presión, más la energía de velocidad, que es la energía cinética, ¿cierto?, es constante entre dos puntos. Esto también se le llama ecuación de Bernoulli. Pero lo que no tiene la ecuación de Bernoulli, y que después vamos a derivar también la ecuación de Bernoulli, y vamos a determinar cómo se llegó a esta misma ecuación por otro lado, digamos, por otra vía, es las pérdidas, que nosotros, insisto, aún no hemos podido verlas, todavía no llegamos a cómo calcular las pérdidas, pero son métodos matemáticos y que es bastante sencillo entender, así que no hay mucha complejidad en eso, ¿ya? Son ecuaciones directas, cálculos directos, que no tienen mayor complejidad y que permiten determinar tanto las pérdidas regulares como singulares.
Las pérdidas regulares son las pérdidas que se desarrollan durante un tramo de tubería. O sea, por ejemplo, si tenemos ahí una tubería de largo L, el agua al desplazarse desde este punto inicial 1 a este punto final 2, ¿cierto? Va a estar, un fluido real, va a estar en contacto con la pared de la tubería y se va a generar una tensión de corte. Y esa tensión de corte va a generar o va a producir, se va a transformar en pérdida de energía. En estricto rigor no son las pérdidas totales, sino que son las pérdidas regulares. ¿Ya? Ahora la nomenclatura que yo utilizo es ese sombrerito con la R, pero mucha gente utiliza H sub F, o sea, eso también depende del libro y la bibliografía que utilicen, eso es totalmente libre, mientras se entienda que están denotando lo que es la pérdida. Y la pérdida singular se produce cuando viene la tubería y tiene, por ejemplo, un cambio de dirección. Entonces, como el agua o el fluido, ¿cierto?, viene con inercia y viene viajando en este eje de coordenadas, al cambiar de dirección se produce una pérdida por el choque que se genera en esa curva. Todos los cambios de dirección, las válvulas, las mismas bombas, todo tiene pérdida singular o local, que se le llama también, de energía. ¿Ya? Que se denota con el sombrerito ese y sub S. ¿Ya? Esa es la pérdida singular. Y cada una de ellas, ¿cierto?, tiene su método de cálculo que lo vamos a ver, como les comento, un poquito más adelante. Y la clase del día miércoles vimos lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y lo que hace aquí es relacionar el teorema de Reynolds con la segunda ley de Newton. ¿Ya? Y lo que dice es que la derivada total de masa por velocidad, que la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, se define como la cantidad de movimiento, ¿ya?, en el tiempo, es igual a todas las fuerzas externas que actúan sobre el fluido. Y eso nosotros ya lo vimos la clase anterior, ¿cierto? Tenemos que ya son componentes vectoriales, por lo tanto hay que tener mucho ojo con en qué eje estamos trabajando, ¿ya?, para ver qué fuerzas son las que se aplican, ¿ya? Se deriva entonces el teorema, se determina que la propiedad extensiva, en este caso va a ser la masa por la velocidad, y la propiedad intensiva, que no depende de la masa, se deriva por la masa, obviamente va a quedar solamente la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, sustituimos ambas propiedades extensivas e intensivas en las ecuaciones en la ecuación, perdón, de Reynolds, y podemos llegar a una ecuación, ¿cierto?, ya un poquito más trabajable. Tenemos la variación de la cantidad de movimiento en el volumen de control durante un cierto tiempo, ¿cierto?, más la variación de la cantidad de movimiento a través de las superficies, pero aplicado a el eje de coordenadas que estamos analizando, ¿ya? Eje X, eje Y o eje Z. Eso es lo que hay que tener hoy. Y eso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas externas que están actuando sobre las paredes del fluido. ¿Bien? Y sobre la superficie, mejor dicho. Si nosotros analizamos solamente para un fluido obviamente impermanente, donde no existen cambios en el volumen de control con respecto al tiempo, esta componente de la izquierda se cancela, ¿cierto? Se hace cero, y nos queda solamente que la parte de la derecha, ¿ya?, lo que es el flujo neto a través de la superficie. Por lo tanto, en el caso de un tubo de flujo, como una manguera, ¿cierto?, o cualquier tipo de tubo por donde pueda escurrir un fluido o agua, eso va a ser igual a la sumatoria de las componentes que escurren por cada una de las caras. Ahora bien, lo que hace cambiar aquí este valor más, y que termina siendo obviamente cambiando un valor menos, es que es el vector unitario, ¿ya? Él es el que hace cambiar, en este caso, el signo de este equilibrio. ¿Ya? B1 ingresa, pero el vector unitario sale, y en el caso de C2 ambos van en la misma dirección. Por lo tanto, finalmente esto va a quedar más y menos, ¿ya?, o menos y más en estricto rigor. Menos lo que entra, más lo que sale. Entonces, concluyendo esto, me queda que la masa
o sea, perdón, está bien, la masa específica por el caudal por la velocidad 2, que es a la salida, menos la masa por el caudal por la velocidad 1, va a ser lo que va a escurrir, digamos, a través del tubo de flujo. ¿Ya? Se considera que la velocidad es uniforme en cada sección, la masa específica es constante en la superficie, ¿ya? Y la velocidad V es relativa al volumen de control. Vimos el coeficiente de business, ¿cierto? Que lo que permite es relacionar la velocidad uniforme con la velocidad real, que yo les digo entre comillas real, del escurrimiento, ¿cierto? La cual tiene una forma no uniforme donde se va disminuyendo la velocidad al acercarse a las paredes de la tubería, ¿ya? Si seguimos bajo la idea del régimen permanente, ¿cierto? Donde esta componente de la variación en el volumen de control con respecto al tiempo se hace cero, vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas será finalmente al cambio o el flujo neto, en este caso de la cantidad de movimiento a través de las superficies del tubo de flujo. ¿Ya? Entonces tenemos con esto, concluimos el flujo de cantidad de movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, lo que queda finalmente es determinar cuáles son las fuerzas actuantes, y las fuerzas actuantes sobre este escurrimiento son el peso que está en la componente vertical, ¿cierto? Las fuerzas tangenciales de pared, ¿cierto? Las fuerzas de corte de la pared con el fluido, que son finalmente las que se van a transformar en pérdidas de energía, y que son en el eje X para una tubería horizontal. ¿Ya? Si la tubería tiene pendiente, obviamente podemos cambiar en este caso el eje de coordenadas en la misma dirección del escurrimiento, o bien ya ahí vamos a tener componentes en dos ejes, pero se vuelve un poco más complejo, por lo tanto hay que tratar de evitar eso. Tenemos la fuerza debido a la presión en la pared, ¿cierto? Que son también en el eje y son verticales. O sea, en este caso esta tubería tiene una forma medio extraña, pero pensemos en una tubería horizontal. Y las fuerzas de pared se producen, en este caso, fuerzas de presión sobre la pared, disculpen, se producen ortogonal, en este caso, a la dirección de la tubería. Y tenemos finalmente las fuerzas de presión sobre la superficie, ¿cierto? Que va a ser el fluido que está inmediatamente antes del ingreso al volumen de control, pensando que esta tubería es infinita, tanto a la izquierda como a la derecha, y vamos a tener en este caso la fuerza de presión sobre la cara 2, ¿ya? La fuerza debido a las tensiones de corte se producen entonces en la inmediatez del fluido con la tubería, y tenemos finalmente el peso sobre que tiene el fluido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 5 fuerzas actuantes sobre el escurrimiento, ¿cierto? En este volumen de control, que son las fuerzas debidas al peso, los que ejercidas por la fuerza de gravedad, fuerza de corte ejercida por las paredes, la fuerza de presión en la pared o en las paredes y en la sección de entrada y salida. Generalmente las fuerzas tanto de corte como de presión que se ejerce sobre las paredes son las incógnitas del problema, ¿ya? Son las más difíciles de determinar. En este caso, las fuerzas de presión obviamente son bastante más sencillas, y el peso del fluido también, porque tenemos la masa específica y con el volumen de control definido vamos a tener el volumen, y con eso podemos determinar la masa, y con la masa el peso. Por lo tanto, son bastante más sencillos de resolver, ¿cierto? O tienen manera más directa. Por lo tanto, siempre la fuerza de presión sobre la pared y la fuerza de la tensión de corte son en este caso, las incógnitas. Lo que hay que hacer con estas fuerzas es siempre calcular los resultantes. O sea, tenemos que determinar en este caso la sumatoria para ver cuáles son las componentes primero, que eso es el primer paso al que no hay que cometer error, ¿cierto? Hay que tener mucho ojo con eso. Cuáles son las fuerzas actuantes, y con eso finalmente ya se vuelve más sencillo el problema. Para resolverlo, la magnitud y dirección de este resultante puede servir para determinar la fuerza necesaria para mantener una tubería en su lugar, que es el ejercicio que vimos en la clase anterior, y la fuerza sobre una compuerta, turbina, bomba, hélice, etc. ¿Cierto? Que lógicamente este fluido, al tener una cantidad de movimiento y al chocar con las aspas de una turbina, por ejemplo, va a transmitir esa energía hidráulica como energía mecánica. ¿Ya?
Por lo tanto, nosotros podemos resolver en ese sentido cuánta es la fuerza o la energía que se transfiere al sistema de la turbina, y con eso podríamos determinar cuánto es la potencia que puede generar la turbina, que para allá va esto. ¿Ya? Ya hemos trabajado con bomba, es al revés. La bomba transfiere la energía mecánica y la transforma en energía hidráulica, ¿cierto?, en el sistema, y con eso permite, con esa incorporación de energía al sistema, permite llegar de un punto de menor energía a uno de mayor, o que requiere mayor para llegar. Vimos la fuerza de presión sobre una superficie plana y vamos a aplicar aquí un ejercicio de una tobera, que es bastante sencillo, que es este. ¿Ya? Y que una tobera se utiliza generalmente en aeronáutica, ¿ya? Que lo que permite es eh, controlar el flujo, estrangularlo en esta sección donde tenemos un diámetro de menor velocidad, ¿cierto? Para poder dirigirlo con una velocidad mayor, ¿ya? En este caso, esta tobera dice que, bueno, lo define como un volumen de control fijo, ¿cierto? De una tobera tiene presión absoluta de 40 libras por pulgada cuadrado en la sección 1 a la izquierda y 15 libras por pulgada cuadrada en la sección 2, ¿cierto? Y en que es a la derecha, y en las paredes laterales exteriores, como indica la figura. ¿Ya? Calcula la resultante de las fuerzas de presión si el diámetro 1 es 3 pulgadas y el diámetro 2 es 1 pulgada. Desprecia los esfuerzos sobre la pared de la tobera para este ejercicio. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros nos fijamos y lo llevamos esto a lo último que vimos, son fuerzas de presión sobre una superficie cerrada. Ahora, lo que indica la fuerza de presión sobre una superficie cerrada es que esto va a ser cero siempre y cuando la presión sea uniforme sobre toda la superficie, sobre todo el contorno, lo cual en este caso no es, porque tenemos una presión mayor, ¿cierto?, en uno de los lados de la tobera. Por lo tanto, va a ser distinto de cero. Y lo que tenemos que determinar en este caso es cuánto es la fuerza, ¿cierto?, que va a generar esa presión sobre este sistema. Ahora, las 15 libras por pulgada cuadrado, ¿ya?, llevado a unidades de sistema internacional, ¿cierto?, es una atmósfera, o muy cercano a una atmósfera. En estricto rigor, la atmósfera es 14,7 libras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es simplemente trabajar con presión relativa. Esta presión de 40 libras por pulgada cuadrada es la presión absoluta. ¿Ya? Por lo tanto, llevando la presión relativa, simplemente restamos las 15 libras por pulgada cuadrada de cada valor de presión, ¿cierto?, en todo el contorno de la tobera, y vamos a tener que, a la izquierda, ¿cierto?, de la tobera vamos a tener entonces una presión de 25, mientras que en el resto vamos a tener una presión de 0. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza de presión va a ser igual a la integración sobre esta superficie cerrada, ¿cierto?, de la presión menos la presión atmosférica, ¿cierto?, por la superficie. ¿Ya? Entonces, como ahora nosotros modificamos en este caso, modificamos la presión absoluta y la llevamos presión eh, relativa, presión manométrica, ya no necesitamos hacer el análisis de esta integración sobre la superficie completa, sino que solamente necesitamos hacerlo sobre la superficie 1. ¿Ya? Porque si lo hacemos sobre la superficie completa, deberíamos haber considerado la superficie S1, la superficie S2, pero no conocíamos la superficie de las paredes de la tobera. Porque, insisto, esta forma de determinar la fuerza total, ¿cierto?, resultante sobre una superficie cerrada es la presión por la superficie completa del contorno cerrado. Y en este caso, la superficie del contorno cerrado que nosotros conocemos son a la izquierda de la tobera, a la derecha, pero desconocemos la superficie de las paredes. Y por eso en este caso es conveniente trabajar con la presión relativa, ¿cierto?, restando los 40, los 15 libras por pulgada cuadrado del resto de las dos paredes, ¿cierto?, y de la parte de la derecha de la tobera. Y con eso finalmente solamente vamos a necesitar la superficie 1 para poder determinar nuestra fuerza resultante. ¿Ya? Entonces la fuerza de presión
va a ser igual a la integración sobre S1 de 40 menos 15, ¿cierto? Que es la presión menos la presión atmosférica, por área 1. Lógicamente, ya esa integración, ¿cierto? Ya tenemos, a ver, en estricto rigor esto es de S1. Por lo tanto, eliminamos la integral porque tenemos una superficie de S1 que es fija, ¿cierto? Y nos queda que la fuerza de presión va a ser 25 por pi por D1 al cuadrado dividido 4. 25 libras por pulgada al cuadrado por, estas son libras, fuerzas por si acaso, ¿ya? Por pi por 3 al cuadrado, pulgada al cuadrado dividido 4. Se van las pulgadas al cuadrado y me queda finalmente que la fuerza de presión sobre la tobera es de 176,7 libras fuerza. No hemos considerado la fuerza, en este caso, de roce que se genera el fluido con la tobera. ¿Ya? Eso hay que tener mucho ojo. Aquí nosotros hicimos un supuesto y no utilizamos la fuerza, en este caso, de roce generada en la tobera, consideramos que son nulas. Súper sencillo el ejercicio, no tiene absolutamente ninguna complejidad, salvo que tienen que entender el concepto, ¿ya? ¿Qué es? Que se puede calcular la fuerza resultante de presión sobre la superficie cerrada, ¿cierto? Pero en este caso nosotros teníamos un problema porque conocíamos la superficie 1, conocíamos la superficie 2, pero no conocíamos la superficie sobre la tobera, ¿ya? Que es una superficie cerrada y que es bastante compleja de calcular y para la cual tampoco teníamos mucha información, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos aplicar el criterio o el concepto de restar a la presión, ¿cierto? La presión atmosférica, que eran las 15 libras por pulgada cuadrado, y con eso, como nos queda que las presiones son cero en la tobera, podemos determinar la presión eh, relativa, ¿cierto? Y como esa aplica solamente a la cara 1 o la superficie 1 de la tobera, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener bien claro, esa adecuación que se puede realizar. ¿Dudas con respecto a eso? Profe, Dígame. las presiones de 15 libras, esas dijo que se anulaban, ¿cierto? Es que es la presión atmosférica. Por lo tanto, no es que se anulen, sino que lo que hacemos acá es trabajar con presiones relativas. Entonces, a las 40 libras por pulgada cuadrada le restamos las 15, que es la presión atmosférica, y trabajamos solamente con presión relativa. Las 40 es la presión absoluta. ¿Me entienden? Entonces, finalmente, si la presión, o perdón, si la fuerza de presión sobre una superficie cerrada es igual a la sumatoria o a la integración de esa presión sobre toda la superficie, ¿cierto? Que son ambos costados de la izquierda y derecha de la tobera y las partes superiores, es lo mismo, va a llegar al mismo resultado que utilizando la, la fuerza, calcular la fuerza solamente con la presión que genera la, la presión relativa, ¿ya? Sobre la cara 1. Denme un segundo, por favor. ¿Se entendió? ¿Con quién me Sí, dice la profe, pregunta? gracias. Don Benjamín. Eh, es una equivalencia, ¿ya? Lo que dice aquí en este caso, la fuerza de presión es sobre toda la superficie del contorno cerrado. Y en este caso lo que nosotros podemos hacer es que como tenemos aquí el problema de que no conocemos el área, ¿cierto? La superficie de la tobera, ¿cierto? De la pared me refiero, a toda la superficie de la pared. Lo que nosotros podemos hacer ahí es trabajar con la presión relativa y disminuir la presión
absoluta, perdón, la presión atmosférica que tenemos tanto en la pared de la tobera, que aplica sobre la pared de la tobera, como la que aplica en el costado derecho. ¿Bien? Es eso, va a llegar exactamente al mismo resultado. Por Eh, ejemplo, la presión de salida, si hubiera sido, por ejemplo, 20, lo hubiera tenido que dejar como en 5. no, de hecho, acá particularmente podríamos nosotros haber trabajado con la presión relativa porque teníamos presión atmosférica afuera. Pero en estricto rigor, lo que permite hacer esto, ¿ya? Determinar la fuerza de presión sobre esta superficie en el contorno cerrado, solamente aplica sobre los contornos cerrados, ojo con eso, es que esta no, casualmente en este caso nosotros estamos trabajando con la presión atmosférica, pero podría ser 20, 25, se lo restamos al 40 y podríamos haber trabajado con la presión relativa sobre ese valor, ¿no? ¿Ya? Si finalmente la presión relativa es con respecto a una referencia, y la referencia es la presión atmosférica, ¿me entiendes? Ah, ya, profe, Así que gracias. podría haber sido 20, 25 y podríamos haber disminuido el 40 menos 25, hubiese sido 15 y hubiésemos llegado en este caso a la misma resultante, al mismo resultado, perdón. O sea, hubiese sido 15 en vez de 25, hubiésemos tenido lógicamente una fuerza de presión menor, pero una fuerza de presión menor porque a esta fuerza se le restó todo el esfuerzo que se está generando sobre la tobera, el resto de la tobera, sobre las paredes y sobre el lado costado derecho. O sea, para que se entienda mejor, no quiero que quede duda aquí, porque esto, como les digo, es algo muy sencillo, pero a lo mejor es un poquito complicado entender el concepto. Aquí nosotros tenemos una fuerza mayor, que la vamos a llamar fuerza 1. Y sobre las paredes, ¿cierto?, de la tobera se está generando una fuerza 2. Imagínense que esa fuerza 2 está distribuida sobre toda la pared de la tobera por el exterior. Y sobre el costado derecho de la tobera, ¿cierto? Se está, que obviamente para este caso particular está obviamente con la salida hacia el exterior, ¿cierto? Al aire, porque tiene presión atmosférica. Tenemos F3. Entonces, F1, lógicamente, va a ser mucho mayor que F2 y que F3. Pero F2 no podemos calcularlo porque no tenemos información de la superficie de la tobera. La superficie exterior de la tobera. No tenemos esa información. Por lo tanto, lo que podemos hacer es disminuir el valor de F1, ¿cierto? Disminuir esta fuerza en función de que éstas se hagan cero. Ahora, en este caso, F2 era igual a F3. Particularmente, si F2 es distinto a F3 o si la presión 2 es distinta a la presión 3 en estricto rigor, aquí cometí un error. Las fuerzas no son iguales, las presiones son iguales. Porque las áreas son distintas, las fuerzas van a ser distintas. Si las presiones son iguales, yo puedo hacer esto, ¿ya? Pero si hubiesen sido distintas, ahí ya se me hubiese generado un problema. Quizás lo que hubiese intentado hacer es hacer cero las fuerzas sobre las paredes de la tobera, aunque esta, ¿cierto? La fuerza 3 o la presión 3 no hubiese sido cero, ¿ya? Ah, sí, en eso tenía duda, profe, en lo último, gracias. O sea, claro, o sea, la idea aquí es eliminar, para un contorno cerrado, es tratar de eliminar la información de, o eliminar el cálculo en este caso para donde no tenga información, que en este caso es la superficie de las paredes de la tobera. ¿Ya? Déjenme salir de estas cosas para que dejen de hacerlo. Ya. El problema del resalto hidráulico, como les comenté al final de la clase anterior, esto lo van a ver ustedes en hidráulica, ya en el curso que viene, y van a ver los resaltos hidráulicos, ¿ya? Porque aquí hay algo que a mí me faltaba así en la clase anterior. Particularmente, el resalto hidráulico es un cambio del escurrimiento del agua. Es un cambio cuando pasa de ser un flujo supercrítico a uno subcrítico. En el escurrimiento supercrítico estamos hablando de una superficie libre, de un canal, de un río. En el escurrimiento supercrítico, el agua escurre a una mayor velocidad y por conservación de la energía, ¿cierto? En este caso, como yo ya les dije en las clases anteriores, que a mayor velocidad hay menor presión dentro de una tubería, en el caso de los contornos abiertos, a mayor velocidad hay menor altura o menor profundidad del nivel de agua, ¿ya? O sea, el símil es que la profundidad del agua es como la presión en el contorno cerrado de las tuberías. A mayor velocidad, menor altura o profundidad de nivel de agua. Y cuando la velocidad es más relevante que la profundidad,
no se los voy a explicar acá. Obviamente hay métodos matemáticos para determinarlo y hay un concepto de atrás. No se los voy a explicar, se los voy a explicar a grandes rasgos para que entiendan. Pero después todos ustedes lo van a ver en el otro curso. A mayor velocidad y menor profundidad se le denomina escurrimiento supercrítico o de torrente. Y en el caso 2, que es que tiene una mayor profundidad, va a tener una menor velocidad de escurrimiento, se le denomina escurrimiento subcrítico o de río, ¿ya? Donde es más relevante la profundidad que la velocidad, ¿ya? El resalto hidráulico es un cambio brusco que se produce en el escurrimiento supercrítico a un escurrimiento subcrítico, ¿ya? Es un cambio, digamos, instantáneo prácticamente. Igual se produce eso en una cierta distancia, X, ¿ya? Hay un cierto largo en el que se produce el resalto hidráulico. Pueden buscar videos en YouTube si les interesa informarse del tema, ver algunos videos y ver cómo se producen los resaltos hidráulicos. Lo que se produce acá es una pérdida grande de energía, ¿ya? Entonces, si viene el canal, ¿cierto? Traigo agua sobre él y se produce este resalto hidráulico, ¿cierto? Aquí se produce una pérdida grandote de energía. En este punto aquí tenemos H1, aquí tenemos H2, ¿cierto? Aquí va con velocidad V1 y acá va con velocidad V2. Se produce esta pérdida de energía focalizada o localizada. Inicialmente, por lo tanto, traemos una cierta energía, también se dibujan líneas de energía acá, ¿ya? Y obviamente en el punto 2 va a tener otra energía total. Por lo tanto, se produce en este caso esa pérdida de energía, ¿cierto? Debido al resalto hidráulico, ¿ya? Acá tenemos una energía total 1 y acá tenemos una energía total 2. Los resaltos hidráulicos se utilizan en obras hidráulicas, ya después cuando vayan avanzando se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, para control en canales, control del agua en canales, porque obviamente cuando uno canaliza el agua, por ejemplo, para los regantes o para lo que sea, la idea es dirigir el agua, ¿cierto?, a ciertos puntos, pero el agua lleva energía. Por lo tanto, es necesario en algunos puntos que el agua pierda energía, cosa de poder llevar más controlado el sistema. No sé si se entiende. Yo necesito controlar las aguas, para eso es la hidráulica, para construir obras civiles que permitan controlar las aguas, ¿ya? Por lo tanto, si yo puedo producir una obra civil, calcularla, diseñarla y construirla para que se produzca este resalto hidráulico, y ustedes después van a poder indicar específicamente dónde quieren que se produzca ese resalto hidráulico. ¿Y cuál es la utilidad de ese resalto hidráulico? Es que se produzca esa pérdida de energía. ¿Para qué? Para tener un mayor control sobre el sistema, ¿cierto? A los regantes no les interesa que el agua vaya con energía. A los regantes lo que les interesa es que el agua les llegue. Y en este caso, el diseño es el encargado de controlar, ¿cierto?, cómo se comporta la energía dentro del sistema para que llegue de la mejor manera y construir o diseñar para un costo menor de construcción posterior, ¿cierto? Por lo tanto, esa pérdida de energía delta E es complicado de determinar y no hay un método empírico para hacerlo. No es como que hay una ecuación delta E es función de la profundidad 2, la profundidad 1. No se puede determinar de esa manera. Entonces, también lo que me faltó decir en la clase anterior, que la gracia que tiene la conservación de la cantidad de movimiento es que permite relacionar, por ejemplo, aplicado a este caso, relacionar lo que pasa antes, la cantidad de movimiento que trae antes, con la cantidad de movimiento posterior, ¿cierto? Denme un segundo. Con la cantidad de movimiento posterior del resalto hidráulico. Y va a entregar la información antes del resalto y después del resalto sin considerar las pérdidas de energía. Un segundo. ¿Dudas con respecto a eso?
No puedo abrir si la Catalina anda llorando todo el rato. Chiquillos, denme unos minutos, por favor. Me disculpa tanta pausa, chiquillos, pero justo estoy recibiendo llamados por la reunión que tengo ahora. Así que les pido disculpas por el caso. ¿Se entiende para dónde va esta cosa o no? ¿Se entendió eso que les expliqué con respecto al resalto hidráulico? Yo no puedo aplicar en este caso en resalto conservación de la energía porque la conservación de la energía necesariamente hay una pérdida total que tengo que calcular. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que puedo aplicar en este caso es el teorema, o sea, perdón, es la conservación de la cantidad de movimiento para poder determinar lo que pasa antes y después del resalto sin considerar las pérdidas. Solamente con la cantidad de movimiento y sin utilizar o sin la necesidad de determinar las pérdidas de energía. ¿Ya? Esa es la utilidad de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Profe, ¿y esto solo se hace con el fin de control? Porque en ese caso, como para no desaprovechar la energía, se podría poner una turbina. Es que estamos en un canal. Es que depende, por eso depende para lo que lo utilice. En el caso de los canalistas, a ver, mira, déjeme mostrarle algo. Me estoy metiendo aquí en otra área de... Pero yo creo que esto les resulta a lo mejor más interesante que... Ay, aquí no tengo Google Earth. Déjeme revisar. Déjeme revisar una foto que les quiero mostrar. Fotos en Barcelona. Aquí, esta. Este es el Embalsancoa. Este es un vertedero. Esto lo van a aprender después ustedes, así que aquí no se calienten tanto la cabeza con tratar de entender esto. El vertedero para lo que sirve es para que el agua no pase por arriba del muro. ¿Ya? Obviamente que esto tiene, no sé, cientos de metros de profundidad. ¿Ya? Hay un muro que está reteniendo las aguas y para que el agua no pase por arriba del muro, porque si llega a pasar por arriba del muro lo va a romper y toda esta agua va a viajar libre hacia abajo, ¿cierto? Y va a dejarla grande. Para que no pase por arriba del muro se utiliza un vertedero, que es el que evacúa las aguas sobrantes. Si está llegando mucha agua al muro, tal que el muro no pueda retenerla, evacúa por el vertedero. Este es un vertedero lateral, ¿ya? El agua se incorpora al vertedero y tiene este colchón disipador abajo, ¿ya? Y este colchón disipador lo que hace es que pierda energía el sistema. Hace perder energía al sistema. Denme un segundo y sigo explicándolo. Y este colchón disipador, el trabajo que realiza es que hace que el escurrimiento pierda energía, ¿ya? Que el agua pierda energía y con eso puede llevar el agua, porque piensen que en este perfil, miren, a ver, déjenme mostrarle otra foto, o mejor dicho, una transparencia de otro curso. Este.
A ver, acá. Esto es lo que nosotros estamos viendo en esta fotografía. Esto se llama perfil Krieger, ¿ya? Y el agua lo que hace es que se incorpora como una lámina de agua por el perfil, por la forma que tiene, y al llegar al colchón disipador, que sería esto que está aquí, ¿cierto? Que se ve que es como estos dientes, choca con él y produce una pérdida de energía. Y aquí se produce un resalto hidráulico, ¿ya? Y al producirse el resalto, pierde mucha energía el agua y con eso el agua se va calma, tranquilita, por el canal que se llama rápido descarga que está aquí. Y lo evacúa de vuelta al río, pero aguas abajo del muro. ¿Me entienden? Aquí es donde se muestra para qué sirve hacer perder energía al agua. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo claro. La idea, obviamente, por este canal, uno no va a utilizar esta energía para nada. O sea, el vertedero solamente sirve para evacuar los caudales grandotes de agua que se están incorporando al vertedero, ¿ya? Para que no rompan el muro. Por lo tanto, esa agua me interesa que vaya con la menor energía posible para poder dejarla después de vuelta en el río aguas abajo. Ahora, el tema de las turbinas, para generar energía hidroeléctrica en un embalse como este, eso va por otra vía, eso es otra cosa. Y tiene que ir de partida en un contorno cerrado, ¿ya? Para poder aprovechar la energía en contorno cerrado. Existen algunos sistemas donde se aprovecha la energía del agua para producir en canales, para poder producir energía eléctrica, pero la verdad es que es muy ineficiente, ¿ya? Se puede hacer, pero, por ejemplo, aquí podrían haberlo utilizado, pero el hecho ya de que entrar el agua con tanta energía, sin tener este colchón disipador y sin producir este efecto que le estoy mostrando acá, eh, hubiese tenido que ser una obra de mayor envergadura, quizá, ¿ya? Para haber podido trabajar de esa manera. Entonces, no creo que sea tan rentable tampoco. ¿Ya? ¿Se entendió ahí o no? ¿Qué más claro? Sí, profe, gracias. Eso lo van a ver más adelante, en los cursos que vienen, hidráulica y los que se vayan por el área hidráulica. No sé qué ramos tengan ustedes de especialidad, obra hidráulica, proyecto de título después, qué sé yo. No sé si van a ver embalse en algún momento, ojalá que lo vean. Es bastante interesante esa área de la hidráulica. Ya, quería hacer ese resumen porque quería que estuviera claro sobre que ustedes tienen esos tres métodos para poder determinar, diseñar, calcular el comportamiento del fluido. Em, y ahora pasamos, bueno, nosotros lo estamos viendo ahora de forma global, ¿cierto? A través de lo que pasa en el volumen de control, ¿ya? Y determinamos nosotros lo que es cantidad de movimiento, conservación de energía y continuidad. Ahora vamos a analizar lo mismo, pero de forma puntual. O sea, ahora vamos a hacer un análisis diferencial sobre el fluido. Vamos a ver lo que pasa sobre un volumen, si quieren verlo de esa forma, sobre un volumen de control, pero pequeñísimo, ¿ya? Un volumen diferencial. Lo que pasa, por ejemplo, sobre una partícula. Vamos a analizar lo que pasa en esa partícula de fluido y lo vamos a ver desde los enfoques nuevamente, Lagrange, Euler, así que los que no lo conocen bien, ¿ya? O no lo han podido, no lo entendieron bien en la parte anterior de este curso, retómenlo porque lo vamos a tomar acá de nuevamente. Y vamos a llegar exactamente a los mismos tres conceptos, ¿cierto? De continuidad, de conservación de la cantidad de movimiento y de conservación de energía, pero visto desde el punto de vista diferencial. ¿Ya? Entonces, la gracia del análisis diferencial es que a nosotros lo que nos interesa es lo que pasa sobre las partículas. ¿Ya? Vamos a considerar este volumen infinitamente pequeño y vamos a llegar nuevamente o aplicar nuevamente los tres conceptos de conservación de la masa, que es principio de continuidad, de la cantidad de movimiento y de energía. ¿Ya? Entonces, el enfoque de Lagrange, ¿qué es lo que dice? Es que analiza el comportamiento de una partícula en su trayectoria. Entonces define la trayectoria de esa partícula como un vector, ¿cierto? En la posición A, que es en función del tiempo. Y ese vector es una función que depende de la posición inicial, suponiendo acá que estamos viendo esta partícula entre el punto A, o entre el punto 0, mejor dicho, y el punto A a la derecha. En el punto 0 tiene una cierta posición,
en coordenada X y Z, ¿cierto? En el espacio va a tener una cierta posición en un tiempo inicial t0, que puede ser un 0, ¿cierto? Es un tiempo inicial, y que luego sigue esa trayectoria en el tiempo t. Por tanto, esta función depende, en este caso, del tiempo de desplazamiento de la partícula y de la posición inicial en el tiempo inicial. Si determinamos la velocidad de esa partícula, ¿cierto?, en el tiempo t y en la posición RA, que es la posición final de la partícula, es la derivación parcial del vector RA en función del tiempo, pero considerando el vector RA fijo. Por lo tanto, solamente va a variar dependiendo del tiempo, lo que puede transformarse de una derivada parcial a una derivada total. ¿Ya? Y cuando queremos determinar la aceleración pasa exactamente lo mismo. Derivamos en este caso, que va a quedar en función del tiempo y de RA, ¿cierto? Pero aquí lo que estamos derivando para determinar la aceleración es la velocidad en función del tiempo. Lo que es igual, si consideramos el vector RA fijo, ¿cierto? Lo que es igual a la derivación doble del vector en función del tiempo. ¿Ya? O sea, ahí no hay mayor complejidad, esto nosotros ya lo vimos en el módulo 1. El enfoque de Euler, en cambio, analiza el comportamiento de un cúmulo de partículas, ¿ya?, en un espacio definido. Es, por ejemplo, que usted, creo haberlo leído por ahí, es, por ejemplo, cuando están sentados ustedes en la orilla del río y ven pasar el agua. Usted está mirando ahí un punto fijo, ¿cierto? Una sección fija del río, y están viendo cómo las partículas pasan a través de él. ¿Ya? Esto se diferencia del análisis del volumen de control. ¿En qué se diferencia? En que el volumen de control analiza el fluido que está al interior de ese volumen y que tiene ciertas características, pero que no está en movimiento, sino que nosotros estamos sacando como una imagen instantánea de lo que está en el volumen de control. En cambio, aquí lo que estamos analizando es el movimiento de las partículas en ese espacio, en esa región que nosotros estamos definiendo. ¿Se entiende la diferencia de eso, no? O sea, quizá un poquito complicado entender esa arte. O sea, si nosotros tenemos una sección de tubería, definimos nuestro volumen de control, y nosotros estamos analizando, sacando la foto instantánea de lo que hay en el interior, ¿cierto? De cuáles son las fuerzas, de cuáles son las velocidades que hay, ¿cierto? De cuáles son las secciones, o sea, perdón, de cuáles son las fuerzas y velocidades en la sección que estamos analizando, pero estamos analizando como la fotografía de lo que hay. Ese es el enfoque global del sistema. En cambio, si lo analizamos desde el enfoque de Euler, nosotros vamos viendo como en tiempo real esto. ¿Ya? Definimos una región, que en este caso va a ser esa tubería, pero nosotros lo que estamos viendo es cómo las partículas dentro del fluido dentro de esa región están viajando. ¿Se entiende ahí? Y lo estamos viendo en el tiempo. Entonces vamos viendo cómo esas partículas entran y salen de esta región. ¿Se entiende? Por eso dice, en cada posición fija del espacio vemos pasar distintas partículas. ¿Se entendió, chiquilla, no? Sí, profe. Ya. Ojo con eso también. Esto lo vimos nosotros también, ¿cierto? El método de Lagrange, el vector R es una función de la posición inicial por el tiempo inicial, que puede ser 0, por ejemplo, y el tiempo transcurrido t, donde se desplaza de R sub 0 a R, o a RA como lo tenemos nosotros acá arriba. ¿Ya? Las componentes x, y, z del vector R, ¿cierto? También va a ser una función en cada uno de los ejes, del vector inicial en el tiempo inicial y en el tiempo t. ¿Ya? Eso lo vimos nosotros en el módulo anterior. ¿Ya? La velocidad es de r por dt y la aceleración es de v por dt. Método de Euler, consideramos la velocidad como las componentes u, v y w, ¿cierto? En cada uno de los ejes, donde cada velocidad, ¿cierto? En cada uno de los ejes va a ser la función del espacio o el punto del espacio que ocupa, ¿cierto? Y del tiempo. ¿Ya?
Por eso dice cada componente depende del punto de instante elegido. Cada punto del espacio tiene un vector velocidad variable con el tiempo. Ahora, las variables de Euler, dice, no están asociadas a un elemento de fluido en particular, a diferencia del enfoque global del volumen de control. ¿Ya? Aquí nosotros estamos analizando las partículas que están pasando por una región fija. Por lo tanto, ¿cómo se expresa el enfoque? Siguiendo la trayectoria de una misma partícula, que es el enfoque de Lagrange, ¿cierto? Y aquí lo que hace es definir una función que es, en este caso, una función escalar que depende del punto del espacio y del tiempo t. Y podemos derivar esa función, ¿cierto? Para cada componente en cada punto del espacio, ¿cierto? Y del tiempo. Entonces vamos a tener cuatro componentes: el tiempo, x, y y z. ¿Ya? Esto es finalmente una forma distinta de expresar lo mismo que nosotros llegábamos a la velocidad y la aceleración. Déjenme ver si lo pillo así a la rápida. Déjenme ver si lo pillo acá. No, no lo pillé. Aquí está en el punto 3, acá. Esto. Aquí está. Es esto finalmente. Fíjense. La derivada de la función era igual a la derivada parcial de la función en el tiempo, por el tiempo, por el incremento del tiempo, más la derivada de la función por dx en el incremento de dx, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo que está definido acá. Lo único que aquí está de manera general. Acá. Si ustedes lo reemplazan por u, por v o por w, van a llegar a las derivadas, ¿cierto? Para la función de, en este caso, de la velocidad. Entonces, suponemos conocido el campo de velocidad en variable de Euler. La velocidad es en función del punto del espacio que utiliza y el tiempo t. Y el vector de aceleración será entonces la derivada total de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Que de acuerdo a lo que vimos nosotros anteriormente, no lo tengo, a ver dónde está, aquí, nosotros vamos a tener una parte que es local y otra que es convectiva para la aceleración. Eso también nosotros lo vimos ya en el módulo 1, por eso estoy pasando esto un poquito más rápido. ¿Ya? La aceleración local, variación de la velocidad con el tiempo para cada uno de los puntos del espacio ocupado por el fluido en movimiento. Aceleración convectiva, cambio de velocidad a medida que se cambia de posición para un instante dado. ¿Ya? Ya, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá y ya en la próxima clase del día miércoles nos vamos a meter de lleno al análisis del enfoque puntual de la conservación de la masa. Recuerden que yo les acabo de comentar, nosotros vimos conservación de la masa, conservación de la energía y conservación, y cantidad de movimiento desde un enfoque global, integral. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer desde el enfoque diferencial, el enfoque puntual. ¿Ya? Y por eso necesitábamos primero hacer el tema del repaso del enfoque de Lagrange y Euler, porque lo vamos a aplicar ahora. Y vamos a aplicar en este caso el teorema del transporte de reinos para un volumen de control infinitesimal. ¿Entienden lo que vamos a ver ahora en la próxima clase? Me interesa eso, que entiendan lo que vimos y lo que vamos a ver. Sí, profe. Ya. Nuevamente, nosotros hasta esta clase o la anterior aplicamos el teorema del transporte de Reynolds para un volumen de control. Ahora vamos a aplicar el teorema, pero para lo que pasa en un volumen infinito, chiquitito, en un diferencial, en una partícula. Y vamos a llegar a las conclusiones o al desarrollo de cantidad de movimiento, conservación de la energía y continuidad, conservación de la masa, pero visto desde el enfoque puntual. Anteriormente lo vimos del enfoque global sobre un volumen de control, sobre lo que pasa con todo el fluido dentro de un volumen definido. ¿Ya? Eso. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Muchas gracias. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Muchas gracias.